El día de ayer estuvimos hablando acerca de que hay un deseo del hombre, un deseo religioso, un deseo natural del hombre de acercarse y buscar a Dios. Hoy quisiera reflexionar con ustedes cómo Dios sale al encuentro del hombre. Como hay un deseo, entonces Dios sale al encuentro para que pueda, es como para que pueda uno saciar ese deseo. Es decir, Dios se revela, se da a conocer a través de la historia. Dispuso Dios, dice el catecismo, en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante la cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y hacen consortes de su naturaleza divina. Es Dios en su plan de salvación se da a conocer. Primero por los profetas, todo el Antiguo Testamento. Los profetas fueron anunciando, fueron preparando. Y el último profeta con mayúscula es el mismo Dios, su Hijo Jesús. Dios que habita en una luz inaccesible, dice San Pablo en su carta a Timoteo, quiso comunicar a su propia vida a través de su Hijo único, su Hijo adoptivo. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle. Entonces el Señor se va revelando, se va dando a conocer. Dios es un gran pedagogo, es un gran maestro que nos va guiando a nosotros. Claro, tenemos que escucharle, claro, tenemos que obedecerle. Tenemos la historia del pueblo de Israel que no fácilmente seguían a Dios a través de los profetas. Muchas veces se rebelaron contra los profetas. ¿Para qué nos has traído aquí? En el desierto, porque el camino de Dios, el camino de la fe es un desierto. Mejor no hubieses dejado en Egipto. Ahí teníamos cebollas, ahí la pasábamos bien. Es cuando el hombre se resiste a salir del pecado. Recuerden que Egipto era un pueblo que estaban esclavizados, maltratados, abusados. Y Dios de ese pueblo de Egipto saca a su pueblo con grandes prodigios, con grandes signos. Dios los va guiando. Se llama distintas etapas de la salvación. Dios creándolo todo, conservándolo todo, por medio de su Verbo encarnado, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, a través de la misma creación. Se revela primero a través de una alianza. Dios va haciendo pacto con el pueblo. Primero lo hace con Noé, la alianza. Una vez rota la unidad del género humano,
por medio del pecado original, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La primera fue la alianza con Noé. Después del diluvio, expresa el principio de la economía divina, con nuevas naciones, con hombres agrupados según sus países. Esa fue la primera alianza que Dios hace. Después del pecado. La segunda lo hace, elige a Abraham, padre de la fe, para reunir a la humanidad dispersa. Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra. Ven, fuera de su patria, fuera de su casa, para hacer de él, de Abraham, el padre de una multitud de naciones. Son etapas que Dios va realizando en su pedagogía a través de la historia. Dios, como les dije recién, forma a un pueblo, al pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud, y finalmente cierra esa etapa de revelación, de salvar a la humanidad a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el mediador, es la plenitud de toda la revelación. Ya no lo hace a través de los profetas, lo hace a través de su propio Hijo. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Él es la palabra única. Él es la palabra perfecta, insuperable del Padre. En Él lo dice todo, en su Hijo Jesús. No habrá otra palabra más que esta, la palabra encarnada, el Hijo de Dios. No habrá otra revelación. Por eso la iglesia es tan cautelosa cuando aparecen revelaciones, profetas que dicen que hay nuevos profetas. La iglesia tiene mucha prudencia. Ya no hay más revelación. La última revelación es el Hijo de Dios. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la alianza que hizo su Hijo? La misa. Esta es la nueva alianza, derramando su sangre. Es el pacto de la nueva alianza. Primero lo hizo en el altar. Se llama sacrificio incruento, porque en el altar no hubo derramamiento de sangre. Pero es sacrificio. Se ofrece el pan, se ofrece el vino. Y luego hace el sacrificio cruento, donde sí hubo derramamiento de sangre. Ese mismo, el día jueves, él hace la alianza en el altar,
celebrando la cena del Señor, y el Viernes Santo hace la otra alianza, muriendo en la cruz, derramando su sangre, haciendo ese pacto, cerrando la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, dice el catecismo, ha habido revelaciones, llamadas revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la Iglesia. Estas revelaciones, sin embargo, no pertenecen a las revelaciones de Cristo en la fe. Son otras revelaciones, como las diferentes apariciones, como el Señor de Huanca, por ejemplo. Su función de esas revelaciones no es la de mejorar, no es de completar la revelación de Jesús, no es que Cristo se haya revelado imperfectamente y que haya que manifestar otro mensaje o otra doctrina distinta a la doctrina de Jesús. No es esa la finalidad de las otras revelaciones privadas. La revelación definitiva de Cristo, ella es la última de la historia. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que ser siempre muy prudentes, cautelosos en todas las revelaciones. Si nosotros queremos saber qué nos ha revelado Jesús, tenemos que ir a su Biblia. De manera especial, los 4 evangelios, que es la vida de Jesús. Ahí está revelado las cosas principales de nuestra fe para que nosotros podamos salvarnos. Pidamos al Señor entonces que cada uno de nosotros podamos indagar, conocer qué nos ha dicho Jesús, qué quiere Jesús de nosotros, cuál es su doctrina, cuál es su mensaje, para que nosotros podamos aceptar esas verdades. Que el Señor a cada uno de nosotros en estos días especiales, fiesta del Señor Manuel de la Exaltación, podamos también ser obedientes a la fe, a lo que Dios ha revelado, que nosotros podamos tener ese corazón abierto para recibir las verdades de Jesús.